En el segmento pasado hablábamos del hombre originario como ese pasado al que hay que referirnos, ¿no? Como esa santa herencia que tiene también ecos de verdad en nuestros corazones en el día a día. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II está dentro de esta teología del cuerpo tratando de contestar la gran pregunta de ¿quién soy? Seguramente tú te la has preguntado más de una vez en tu existencia. ¿Quién soy, no? ¿Cuál es mi identidad más profunda? Más allá de lo que hago, más allá de mi apellido, más allá de lo que la gente piensa de mí. O sea, profundamente, ¿quién soy? Y Juan Pablo II, después de ir a este origen del que hablamos, se mete a reflexionar en este hombre de hoy. Este hombre, varón y mujer, que somos tú y yo en la historia. Y él considera el hombre histórico o esta historia, esta segunda parte de la gran respuesta, como a partir del momento en que se tuvo el pecado original. Hablamos ayer de Génesis 1 y 2. Hoy hablamos entonces del hombre histórico, este hombre que somos tú y yo en este 2020, que estamos saliendo de esta pandemia, ¿verdad? Con rasgos muy concretos de nuestra historia. Y vamos a recordar básicos quizá del catecismo, pero creo que Juan Pablo II va a subrayar este tema de una manera de mucha esperanza, de un tono como muy positivo y afirmante, y finalmente lo que él está tratando de transmitirnos es que no somos esclavos de nuestro pecado, no somos víctimas de nuestra debilidad y no podemos hacer nada al respecto, y no podemos excusarnos en la sociedad o tanta estructura de pecado que existe para decir, por eso no se puede ser bueno. Juan Pablo II, como de una manera muy terca, santamente terca, insiste en que si bien no podemos negar que tenemos una naturaleza caída, en realidad es más fuerte el poder de la redención. Y que claro que somos pecadores, pero que nunca se nos olvide que hay una segunda palabra que hay que poner junto a la palabra pecador, y es que somos pecadores, pero redimidos. Cristo nos ha redimido, Cristo ha pagado con su sangre el precio de nuestro rescate. Y en la teología del cuerpo no solamente es el precio de nuestro rescate, sino que San Juan Pablo II nos ayuda a entender toda nuestra vida en relación con Dios y toda nuestra fe desde una relación de amor, desde un romance divino, para saber que eso que Jesús ha pagado es el precio para poder casarse con nosotros, para que nosotros lleguemos un día al cielo, a esas bodas del Cordero, y que Él, este Cristo, sea el esposo que se desposará con cada uno de nosotros que formamos la iglesia, independientemente de si eres varón, mujer, si estás casado, soltero, divorciado, con atracción al mismo sexo. No importa dónde estés, el Señor te ha diseñado para que comprendas que lo que más quiere es vivir esta experiencia de unión y de comunión contigo. Pero claro, para llegar a subrayar el poder de la gracia, y que en la fe esta gracia es capaz de santificarnos y de hacernos realmente hombres y mujeres de bien, que amemos con todo el corazón a Dios, y que un día lleguemos a los altares, o aunque no lleguemos a los altares, pero que de verdad lleguemos al cielo, porque si no somos santos no podemos llegar al cielo, así como acaba de llegar o está a punto de llegar ya más oficialmente este nuevo santo que la Iglesia ha estado proclamando desde la semana pasada, que es Carlos Acutis. Carlo, bueno, en italiano diríamos Carlo Acutis, ¿no? Y aquí para nosotros sería Carlitos, ¿no? Nuestro amigo Carlitos, que ya está en este último paso antes de la canonización, que es la beatificación. Un adolescente de 15 años que supo amar al Señor, vivir una vida normal, usar una computadora, traer los tenis Nike, ¿verdad? Ser deportista y usar lentes oscuros, pero dentro de todo eso nunca perdió su dirección, que era la de el amor, el poder amar al Señor y luego amar a todos los necesitados. Era un chavo que le encantaba ayudar a los demás
y que lo hacía con gusto y como una parte noble y natural de ser cristiano. Entonces, hablemos de este pecado. Obviamente, Adán y Eva caen. No quiero decir que Eva sea la culpable, porque siempre así no sabemos el relato, ¿no? De, ay, fue Eva la que le dio la manzana. Y antes que nada, Juan Pablo II va a explicar que todo este relato es un relato mítico, simbólico, de tal manera que aquello que estamos estudiando y viendo en el Génesis es algo tan verdadero y tan profundo que es imposible verlo bajo el microscopio, imposible hacer una cobertura periodística de aquello que sucedió en ese momento, pero rescatamos las verdades propias del ser humano, como es el que la libertad existe, aunque tengas todos los regalos de Dios, todavía eres libre y puedes optar por amarle y corresponderle, o puedes optar por darle la espalda porque seguimos siendo personas débiles. Y Dios eligió correr el riesgo y nos da este gran don que es el de la libertad, que hace que tanto María como Eva, por ejemplo, tuvieran la posibilidad de decir sí y de no pecar, ¿verdad? O la posibilidad de decir no y de darle la espalda a Dios en su plan. Y creo que, bueno, sí, Eva se dejó engatusar, entró en un diálogo en el que nunca debería haber entrado con el enemigo, que son verdades que nos pasan también a nosotros, y finalmente cae y luego invita a su pareja a caer. Pero luego también podemos pensar en la misión que tenía cada uno de ellos, y aunque ella es la que más obviamente dices cayó, también podemos preguntarnos, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba el bendito Adán cuya misión es proveer de seguridad a su amada, cuidar ese lugar, proteger ese lugar, que nadie se pueda pasar por la cerca para hacerle daño a su amada, ¿no? Y sin embargo, pues se despistó y se le coló semejante animalón que llegó ahí a tentar a Eva. Pero lo que vamos aquí es qué circunstancias se dan para que ellos dos de repente, simplemente por un diálogo con alguien extraño, dejan que ese animal que simboliza, ¿no?, al enemigo, les dijera quién era Dios en vez de referirse a su propia experiencia, que había sido increíble, como describimos en el primer segmento de toda esta teología del cuerpo. Dejaron que alguien más les dijera en vez de acudir a la propia experiencia de este Dios Padre de amor tierno, cercano, que no había hecho más que otra cosa que hacerlos felices todo el tiempo. Es como un misterio el decir, ¿cómo le hiciste más caso a esta serpiente que encima te dice medias verdades y mentiras y voltea las cosas y finalmente logra su cometido? Y ellos se sienten tan avergonzados de haberle fallado a Dios que, nos dice la Escritura, se esconden del Señor. Estos primeros padres que dudan del amor de Dios, ¿no?, y le hacen caso al pecado que se presenta como bueno y atractivo, porque si no, pues no lo hubieran elegido. Pero cuando este mal está mezclado con algo de bien, bueno, a veces no somos tan inteligentes y caemos. Cuando el Espíritu Santo nos señala el pecado, da la confianza para poder salir de él. Pero el demonio no, el demonio solamente lo presenta, nos acusa y nos sumerge en la miseria. Entonces, creo que tenemos que tener como mucho realismo a la hora de entendernos. Hemos pecado, sí, existe ese pecado original. Pero, sobre todas las cosas existe el amor de Dios. El amor de Dios que quiso venir a rescatarnos. Que inclusive en la misma narración, ¿verdad?, ya está este Dios de amor viendo que no se fueran desnudos, ¿no? Les viste con túnicas de piel, como el primer acto de misericordia narrado en la Escritura, ¿no? Cuando dice, traigan la túnica real, como cuando le dijo el padre a los sirvientes para que este hijo pródigo que acababa de llegar también pudiera ser vestido con dignidad. De la misma manera, realmente nos invita a entender que, aunque estemos en el pecado, siempre nos va a estar tratando de ayudar y de suscitar en nosotros ese deseo de volver a la casa del Padre. Eso es algo realmente maravilloso. Entonces, tenemos este pecado original que obviamente ya tú y yo sabemos que se borra con el bautismo,
Y sin embargo nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que lo que permanece es la concupiscencia, que ha herido nuestra naturaleza. Y por tanto, ¿qué es esta palabra tan larga y tan palabrota, ¿no? ¿Qué es esta palabrota? Concupiscencia. Pues la concupiscencia se refiere a esa tendencia que tenemos como seres humanos hacia el mal. Tendemos hacia el mal. Se nos hace más fácil hacer el mal que el bien. Hay un campo y un camino ancho por el que caminan la mayoría de las personas o muchas personas, porque quizás el camino que todo mundo sigue y no implica demasiado esfuerzo. Y si nos dejamos llevar por siempre a lo que tendemos, quizá de natural tenderíamos muchísimo más a nuestro egoísmo y todas las variedades y expresiones que puede tener este egoísmo. Pero lo importante aquí, a la hora de estar estudiando este hombre histórico, es que la última palabra no la va a tener el mal, ¿no? Cristo viene a redimirnos. Ahora, la concupiscencia nos juega, ¿no?, de las suyas y hace que caigamos en muchos pecados mortales. Y en concreto, obviamente, aquí en la teología del cuerpo se va a hablar en concreto sobre el pecado de la lujuria, pero sabemos que no es el único. Podemos hacer caso a esta tendencia del mal y caer en otros pecados de gula, de ira, de soberbia, ¿no?, de vanidad, de egoísmo, tantas otras maneras de ofender a Dios. Pero el Papa es hermoso al llevarnos a lo más profundo del corazón y entonces a partir de la Sagrada Escritura nos lleva en un recorrido para entender que no es tanto la acción lo que está mal o la mirada que tienes hacia una persona que puede ser reductiva en vez de amor, sino que te pregunta, ¿qué hay en tu corazón que quieres pecar? ¿Qué hay en tu corazón que te lleva a mirar al otro como si fuera un objeto? Y también nosotros, al tratar de unir esta experiencia de ellos con la nuestra del día a día en esta batalla donde estamos aprendiendo a amar y en el corazón se libra esta batalla entre el egoísmo y el amor, el Señor también nos pregunta, ¿dónde estás, no? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Qué concepto tienes de mí? ¿Qué buscas? En el fondo, ¿qué es lo que anhelas? Y claro, cuando uno se echa ese clavado hacia el corazón y hacia lo más profundo de nosotros mismos, pues nos damos cuenta realmente de que estamos buscando el amor y lo estamos buscando a Él, pero quizá en los lugares muy equivocados. Y Él comprende dónde estamos. Y el enemigo te dice, no, ya andas aquí embarrándote en tantas cosas y has fallado tanto y tienes un pasado con tanto pecado que ni siquiera eres digno del amor de Dios. ¿Quién crees que eres tú para poder rezar si eres alguien perdido? ¿Qué más da? Síguete perdiendo. Esta voz es del enemigo. Esta voz no es la voz de Dios. La voz de Dios, como dice Juan Pablo II, nunca nos está condenando. Ve nuestro corazón y al contrario, en vez de condenarlo, lo llama. Dios nos llama con eficacia. Nos llama a abrirle la puerta, nos llama a confiar mucho más en la gracia, nos llama a ser humildes y a pedir perdón, nos llama a volver a empezar y con Él siempre hay oportunidades para poder comenzar, ¿no? Y quería platicarles un poco de las consecuencias que existen por esta concupiscencia en nuestro corazón y cómo todo se desajusta. De repente ya al fallar y dejar que la concupiscencia reine, ¿qué es lo que sucede? Primero, pensaba yo como el varón en la relación con la mujer, en vez de amarla, puede llegar a aprovecharse de la mujer. Ella también, como experimenta ahora el dolor, es una consecuencia que le da a Dios, ¿no? Experimentarás con dolor el dar a luz. Luego esa apetencia, a pesar del maltrato, como que hay un desajuste en el amor debido a nuestro egoísmo. Y esa unidad entre el varón y la mujer se ve continuamente amenazada. Bueno, y más en nuestra sociedad que siempre está como echándole leña al fuego y como diciéndonos, no es que el varón no quiere nada bueno de la mujer y la mujer que ha sido sometida por el varón y entonces la mujer que puede más que el varón. En fin, parece que están como totalmente decididos a meternos en guerra como si fuéramos enemigos, varón y mujer, cuando en realidad Dios nos ha diseñado para ser complementarios y ayudarnos mutuamente. También, ¿qué sucede cuando reina esta concupiscencia? Pues nuestra mirada se nubla
Ya no vemos a los otros como Dios los mira, no los apreciamos como el regalo que son, sino pues tendemos a criticar, a quedarnos en lo negativo, a no creer en el otro, a buscar la competencia, a compararnos de una manera que no es sana, etc. Y también Dios retira del hombre su santidad, su inocencia, su pureza e integridad, ¿no? Y lo propio del hombre, que era la inteligencia, la voluntad, el autoconocimiento, la trascendencia, quedan bastante como lastimadas, ¿no? Y también termina con una sentencia de maldita será la tierra y tu causa, y habrá mayor trabajo y a veces sin fruto. Bueno, pero no es para quedarnos en la depresión. Este es el realismo antropológico. Es verdad, hemos caído. Hemos sido como ese hijo pródigo y le dijimos a Dios, no quiero que seas mi padre, ¿ok? Y entonces le dimos la espalda al amor y hemos caído en las trampas del enemigo pensando que encontraríamos la felicidad en otros lados. Y finalmente Dios nos da la libertad para ir y probar. Y en ese sentido, pues sí, terminamos defraudados, con el corazón roto, con heridas profundas en nuestra historia, pero siempre tenemos que contemplar que este Dios nunca ha dejado de amarnos, que este Dios, independientemente de dónde hemos estado y lo que hemos vivido, siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos un nuevo corazón. Yo hago nuevas todas las cosas. Es el mensaje esperanzador que nos deja en este hombre histórico, Dios nuestro Señor. Cuando uno deja que lo propio del Evangelio y de la vida de Cristo se aplique a nuestra vida. Y citando algo que escribió Juan Pablo II, aunque no lo escribió precisamente para justo para la teología del cuerpo, sino en una encíclica que se llama Veritatis Splendor, Juan Pablo II, lo voy a parafrasear, dice, ¿no? ¿Y de qué hombre estamos hablando? Cuando dice hombre, se está refiriendo a varón y mujer, ¿ok? Entendámonos bien. Dice él, ¿y de qué hombre estamos hablando? ¿Del hombre que es esclavo del pecado? ¿O de este hombre que ha sido redimido por Cristo y rescatado? Y luego añade, si la persona humana, o sea, si este hombre no es mejor ni más santo y sigue cayendo, pero ininterrumpidamente, sin decidirse por el camino del bien, no se debe a que el acto de la redención de Cristo esté defectuoso. Obviamente, ¿no? No vamos a venir ahora a decirle al Señor, mira, me porto tan mal porque fíjate que no hiciste bien tu tarea y sí viniste a redimirnos, pero finalmente no surtió efecto. No, dice, el acto de redención de Cristo es un acto perfecto, no tiene fallo. Se debe más bien a que el hombre no se ha sabido abrir a los canales de la gracia. Es que a esta persona humana se le ha olvidado que no es pecadora solamente, sino una pecadora redimida. Y que estamos hablando precisamente del hombre redimido por Cristo, a quien se le ha dado el Espíritu Santo. Hemos recibido todos los dones del Espíritu Santo desde el momento en que nos hemos bautizado, pero muchas veces los tenemos ahí olvidados, como esta imagen que alguna vez me dio una chava que está en el movimiento carismático y me decía, Rebeca, cuando te bautizaron te dieron todos los dones del Espíritu Santo, pero como no nos damos cuenta y no entendemos la riqueza, no los invocamos. Y entonces nuestro corazón se convierte como ese vaso donde está el agua de tamarindo y simbolizando el Espíritu Santo en esa pulpa de tamarindo. Ustedes saben perfecto que cuando, bueno, que estén en Estados Unidos la mayoría de ustedes, el agua de tamarindo, si no le das vueltas y te la tomes pronto, pues sabe horrible tomarte un agua de tamarindo donde se ha sentado la pulpa y uno nada más se toma el agua que sabe a calcetín. O sea, en realidad dice, tenemos que despertar a este Espíritu Santo que está ahí, pero está como sedimentado en el fondo de nuestro corazón. Despertarlo y decirle, Espíritu Santo, ven.
ven y llena mi alma, mi vida, ven y dame todos esos dones que yo necesito para poder ser una persona nueva, para que se note que tú me has redimido, para que tu gracia sea realmente eficaz. Entonces yo les invito a que, terminando esta breve explicación tan sencilla de lo que es el hombre histórico, también entendamos o nos preguntemos: ¿qué tan abierta tengo las puertas de mi alma para que entre la gracia? Quizá dentro de esta casa que es tu persona necesitas abrir puertas y abrir ventanas, y con esto me refiero a que tengas más injerencia con los sacramentos, que les des la bienvenida en más frecuencia, que puedas tener más vida de oración, que puedas recibir la comunión con más frecuencia, o poder postrarte delante de Jesús en el sagrario, esperando todo de Él, que puedas confesarte con frecuencia. Ya sé que a veces en Estados Unidos es difícil porque hay que hacer una cita, y bueno, más con la pandemia, pero que no quede de ti el buscar al Señor, el decir: igual he cometido un gran pecado mortal, Señor, pero vengo a confesarme porque necesito tu gracia para ser mejor, para ordenar mi vida desde el amor, para que en mi corazón, en esta batalla, las 24 horas del día entre el egoísmo y el amor, que poco a poquito vaya ganando el amor, y vaya ganando la fe, y vaya ganando esta gracia que puede hacer maravillas si yo me abro, acepto mi pasado, pido perdón, y entonces con esa receptividad propia de María, dejo que el Espíritu Santo entre en mi vida y pueda hacerme nueva, y pueda comenzar una historia bendita, hermosa, de la mano de Jesús y de la mano de María. Pues hasta aquí dejamos Hombre Histórico. Yo me despido. Soy Rebeca Barba. Puedes encontrarme en mis redes sociales. Si me buscas en Facebook y en YouTube, me llamo Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Si me buscas en Twitter, Rebeca Barba, número 1. Y finalmente en Instagram, que quizás sea la red más popular entre los millennials, ahí me pueden encontrar como Rebeca Barba R al final, porque mi nombre es Rebeca Barba Reynoso. Rebeca Barba R en Instagram. Y estaré feliz de contestar cualquiera de tus preguntas. Me lo explico el amor.